En este caso aquí tenemos, si puede ver, lo que les decía, afuera está mucha luz, aquí adentro estaba menos iluminado. La fotografía, el animalito con dos patas en el aire, esta aquí, si en caso de que tuvieran una situación como la que yo tuve, aquí lo mejor es buscar ángulos donde sea el descontraste lo menor posible. ¿Cómo podemos hacer eso? Digamos, aquí en lo que yo hice fue buscar un lugar donde me pegara un poquito más de luz adentro y que me quedara también bastante claro afuera, dependiendo del ángulo que usted tenga, porque hay momentos en que usted puede andar por todo el redondel este que está acá, donde están trotando los animalitos, los caballos, pero hay otros momentos que no le permiten. Entonces, hay que buscar ángulos, busca el mejor ángulo donde el contraste sea lo más aceptable posible y donde en el momento que usted va a hacer la fotografía, que haya suficiente luz a lo que usted va a hacer la fotografía, ya sea en este caso el caballo con el jinete y aquí también que con ese tip que me dieron a mí del animalito, que en dos patas son cuatro, pues entonces para que le salga lo mejor posible la fotografía. En esta otra también, aquí si ustedes pueden ver el jinete me quedó en una parte un poquito más oscuro, pero son cuestiones de ángulos, de luz, de todo, pero es poco a poco que uno tiene que eh, ir aprendiendo las técnicas de cómo ir haciendo esto. Cualquiera lo puede hacer, así es que no se preocupen de que digan de que es que usted como tiene 8 años, yo también empecé de cero para atrás, no de cero para adelante. Entonces, como les repito, lo hago yo, lo hace también cualquier persona. También aquí, si ustedes pueden ver en la pata trasera izquierda, si ustedes ven el movimiento de la arena, donde se levanta, eso es muy rápido el movimiento que hacen los caballos. Aquí hay otro tip. Si ustedes quieren que la fotografía salga bastante nítida, yo les recomiendo que hagan prueba y error, pero que enfoquen y disparen primero a las patas del animal o de lo que vayan a fotografiar que esté, ya sean animales, de que esté en movimiento. Porque si usted toma la parte de arriba, o sea, el jinete donde va sentado, o el caballo, del estómago hacia arriba, o de la panza, como ustedes lo quieran ver, siempre le va a salir encuadrada y nítida, pero las patas van a salir barridas. Barrido es cuando se ve como con, ¿qué te puedo decir? Bueno, un reflejo, algo que no se ve totalmente nítido las patas del animal. Entonces yo les recomiendo, primero, gastes en unas 10, 20 fotografías. Cuando ustedes puedan congelar el movimiento de las patas, arriba les va a quedar totalmente nítido. Eso es importantísimo porque eso también, ahí lo aprendí con eso. Como pueden ver en esta otra fotografía, ya aquí en la parte trasera derecha se ve un poquito levemente barrida, pero estamos hablando que estos animales trotan a mucha velocidad. Congelar un animal a esas velocidades así es un poquito difícil y ahí ese es el tip que les daría. Enfoquen primero lo que es las patas del animal, el movimiento de las patas, y en el momento que ya las puedan congelar, que ustedes vean que les salga bastante nítida sin que salgan barridos, ahí ya toman una fotografía bastante vacilona.